Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva temporada del programa Tiempos Finales. Quiero saludar a todos nuestros televidentes que constantemente siguen también esta página de Cristo es tu ruta por el canal de YouTube. También nuevamente recordarles los contactos del programa, que es el Facebook Tiempos Finales, y también el correo electrónico, que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl. Hoy tenemos un interesante programa. La verdad de las cosas es que durante todas las temporadas que hemos tenido a partir del año 2020 hemos tratado diversos temas escatológicos. Y hoy queremos nuevamente tratar un tema que cada día está más actualizado, que es nada menos que la marca de la bestia, el número 666. En este primer capítulo estaremos tratando este interesante tema bíblico, por supuesto, todo a la luz de la palabra del Señor, pero con mucha información. Tenemos dos tópicos que vamos a tocar, que es un conocidísimo multimillonario, Elon Musk, y también un doctor más o menos del año 1980, que es el doctor Sanders, que fue el inventor del microchip. Estaremos abordando esas dos aristas de este interesante tema, que es el 666. Pero antes de comenzar, quiero leer la palabra del Señor y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis. Si usted también nos puede acompañar con nuestra Biblia, vamos a ir con el capítulo 13 y vamos a leer del versículo 16. Dice: ya sea que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Un interesante versículo, por supuesto, que nos lleva en realidad a la revelación que Jesucristo le dio nada menos que a Juan el teólogo. Para poder hacer un poquito de historia con el número 6 y luego entrar a estos interesantes reportajes, en realidad también, porque son la verdad que reportajes también, lo de este multimillonario sudafricano. Ahora, el número 6 es un número que hace historia. Recordemos nosotros que el Señor creó al hombre nada menos que en el sexto día. Y dice que al séptimo día el Señor descansó. Pero también el número 6 tiene que ver con nada menos que la imperfección del ser humano. Porque el número 7 en contraste es la perfección del Señor. También el número 6 tiene que ver con todo el momento que, si nos vamos al Antiguo Testamento, los hebreos debían trabajar 6 años, pero en el año número 7 debían ser liberados. O sea, que el número 6, la verdad de las cosas, que hace una gran historia en la palabra del Señor. Entonces, para poder adentrarnos en este tema tan profundo, recordemos nosotros que Jesucristo en la revelación de Juan le dice que vendría un momento en que en sociedad la persona, el ser humano, tendría que nada menos que tener una marca. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Una marca, un número.
que le represente, que es nada menos que el número 666. En aquel momento que todavía no llega, porque recordemos nosotros que en temporadas anteriores lo estuvimos también estudiando, que esta marca va a ser nada menos que para el tiempo de la gran tribulación. Nosotros como Iglesia del Señor estamos esperando el glorioso arrebatamiento de la Iglesia. Posterior a eso, entonces aparecerá nada menos que el último gran dictador mundial, que es el anticristo. Como dice también el apóstol Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, Daniel, que le llama el cuerno pequeño. Y entonces, en ese momento preciso, la humanidad estará viviendo un momento terrible, pero a la vez extraordinario. Porque ninguna persona va a poder vivir en sociedad si no tiene esa marca, que lo dice la palabra del Señor aquí en el libro de Revelaciones. Entonces, para adentrarnos en este interesante tema, vamos a partir nada menos que con lo que les había mencionado en la introducción, con el doctor Sanders, Carl Sanders, en donde él, en realidad, en los años, podríamos decir desde el 70 al 80, 1970 y 1980, inventa un microchip. Y ese microchip, en el fondo, tenía que ir insertado nada menos que en dos partes que son clave, que aparecen en la palabra del Señor, que es en la mano derecha o en la frente. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Él se reúne con más de 100 científicos para poder realizar pruebas. Había médicos, estamos hablando de los años, en realidad, pleno siglo XX, todavía no había tanta tecnología, no había tanto avance tampoco en el mundo, tanto científico como también médico. Entonces el doctor Sanders decide, en realidad, inventar este microchip. Y saben ustedes que hay, estamos hablando de una persona que ya en ese tiempo, estamos hablando del 80, después avanzamos un poquito más o menos al año, acercándonos al año 2000, y ya tenía él muchísimos años de profesión de ingeniero, lleva prácticamente 32 años en esto. Entonces decide él llevar, ¿no es cierto?, y ser uno de los precursores de este tremendo invento que es el microchip, que pudiese en el fondo identificar, que la gente pudiese comprar. Pensaron en eso en esa junta. Estamos hablando de más de 100 científicos. Y fíjense ustedes que este dispositivo, que es prácticamente del tamaño nada menos que de un grano de arroz, ya en ese tiempo, ni siquiera la ciencia aumentada tendría nada menos que capacidad para poder portar 250.000 componentes de información, de control, de vigilancia. O sea, en el fondo estamos hablando de algo extraordinario. Entonces, antes de seguir con este interesante tema, tenemos nosotros en nuestros archivos un video que quiero invitarles a ustedes para que puedan ser parte de él. Estamos hablando de un video muy antiguo, de los años 80, pero para que ustedes vean que hay una fuente real y fidedigna de esa junta, nada menos que del doctor Sanders. Les invito entonces a ver este video. I praise God for the opportunity to be with you tonight. God has given me a message to share across this land, and I'm not important, but that message is important. I ask you to open your ears tonight. What I'm here to share with you is a testimony of
where I lived, the people I spent my time with. I was an engineer for 32 years, and that's not important. But what is important is what I have to share with you. There is a message for the day that we're in. God's Word tells us what it'll be like in the last days. Not some other book, only the Bible. In 1966, I was put on a project. I had been with IBM and now I was with General Electric. The project was to develop a little microcircuit that would connect the nerve ends on a broken spine back together. And some men came to us that we were to find out were from the government. They were from the CIA and the FBI. And they asked us to develop a little microchip for identification. This was to be used not in human beings, not in animals, but to be put in drug shipments to catch drug dealers. They came with a lot of money, and so we were willing to do whatever we could. I want to tell you at this point that I was not a Christian, and I did not want anything to do with Christians. But I had married a young lady who was a Christian. The problem was I had a mother-in-law, and she prayed for me. We had developed the first identification device, and it was completed in the early 70s. They came back to us and they said, we want something better than that. And so we said, if you have enough money, we can develop anything. I was not alone there. There were 100 people involved in the project. My responsibility was project leader or the senior project engineer. We began to work on the design of a microchip. When it was completed, it was 0.75 millimeters in diameter, 7 millimeters long. It was the size of 1/4 of a grain of rice. Again, I want to say that I was not a Christian and there were no Christians there. And they told us they wanted us to use lithium as a battery source. Lithium's used in watch batteries, it's used in heart pacemaker batteries, it's used in a lot of places. I designed into this microchip a little charging circuit that would charge that battery. When we discovered that we needed to be able to charge that battery, I needed a temperature change, a change in temperature to cause current to flow through that little charging circuit that we began to investigate and find out where in the body does the temperature change the most rapidly. We spent over $1 million in taxpayer money. We divided it up amongst 3 teams and then came back together with that information. It was determined that there were 2 places in the body that were ideal for the microchip. One was just below the hairline on the forehead. Every mother checks their child's temperature right here. The other place was the hand, the right hand preferred, because most people are right-handed. And so the design work, everything was completed, the microchip was done. You are seeing it now on some of the Discovery Channel presentations. There are people who have received it already. It is real. It's not something that's coming way down the road. We have never stopped sharing this message. We've been in large churches and small churches. We've been on TBN on several occasions. We've been on other television programs speaking to large groups of people. What I want to tell you is that this is real. The microchip implant is real. And I tell you as a Christian, you cannot take this. No matter what anybody says, God's Word says you cannot take it. People ask me if 666 is in the microchip. When it was my responsibility to design this microchip, I had been working on a computer that was 18 bits. The word was 18 bits in length. And so this microchip came out to be an 18-bit. There are 3 6-bit bytes. This whole microchip is 666. Many people want to know what a microchip looks like. It's one that has been magnified 4,000 times. I met with a man from the CIA in Manassas, Virginia, and he warned me about some of the things that I was saying.
But he also told me, you can't stop this thing. And I told him, I'm not trying to stop it. I'm trying to warn God's people. And so our reason for being here is not to cause you to form a group to go against the government. Our reason for being here is to inform you so you will be stronger in Jesus Christ. Qué impactante video, ustedes dirán, pero bueno, no entendí nada, estaba en inglés. Bueno, ya les estaba contando una parte de la conferencia, ahora les cuento la segunda. ¿Qué es lo que él en el fondo descubrió con esto? La verdad de las cosas que el doctor Sanders descubrió que este microchip que ustedes ven que le hace la señal que se pone acá, ¿no es cierto?, en la frente, y también él lo dijo que podía ser en la mano derecha. Qué interesante, porque estamos hablando de una persona que es un doctor, científico, inventor, una persona que no tenía acceso a lo que es la santa palabra de Dios. Entonces, dentro de toda su junta médica, se dieron cuenta que a pesar de todo, este microchip iba a tener una batería de litio, porque eso fue lo que le pusieron y eso es lo que él estaba contando. Y lamentablemente, al ser insertado en, ya sabemos, debajo de lo que es, ¿no es cierto?, el pelo, la parte frontal, o en la mano derecha, iba a pasar un tiempo considerable y ese litio se iba a desparramar por todo el cuerpo humano. Y eso iba a provocar una tremenda y gran enfermedad, nada menos que en los seres humanos. Y eso lo dice la palabra del Señor. Miren lo que dice Apocalipsis 16, versículo 2. Y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El doctor Sanders descubre entonces, posteriormente a esta conferencia que ustedes estuvieron viendo y que queríamos nosotros mostrarlo como una fuente fidedigna, real, de muchas personas que ustedes veían en esa conferencia. Estamos hablando además de 100 personas, personas del mundo científico, médicos, que tuvieron que probar este microchip. Bueno, posteriormente el doctor conoce a Cristo porque él lee la Biblia y estos son los misterios de Dios. Y él se dio cuenta que había sido el inventor de un microchip que estaba siendo parte de una profecía que en el futuro se iba a cumplir, porque recordemos que esto todavía no ha pasado. Ahora, estos 250.000 componentes que este microchip lleva dentro, datos de salud, datos financieros, o sea, en el fondo un todo. La vida de una persona está introducida en ese microchip. Bueno, muchas personas se pusieron este microchip como prueba, porque recordemos nosotros que todo tiene una marcha blanca. Ahora la ciencia ha aumentado y el tema de los microchips hoy en día ya es una realidad. En Estados Unidos, en Suecia, a partir del año 2019, prácticamente un gran, podríamos decir, un gran tercio de la población de Suecia, ellos ya tienen un microchip incorporado que les permite viajar, que les permite comprar. Eso es real. Mascotas, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, en el fondo, la profecía de Juan está en una marcha blanca aún, porque todavía no hay un número estándar para la humanidad. Les mencionaba también, para ir avanzando en el tiempo, o sea, de los años 80, ahora nos vamos a trasladar a este pleno siglo XXI, año 2023, con un controversial hombre multimillonario sudafricano que tiene nacionalidad canadiense, americana y nada menos que es Elon Musk. Un hombre que está haciendo noticia
Y quisimos hoy día tratar traerlo a nuestro programa, porque la verdad de las cosas que con respecto al doctor Sanders, esto ha ido avanzando más. Porque él ha inventado un microchip, un chip en realidad que ahora él quiere introducirlo en el cerebro humano. Así que quiero invitarles, antes de seguir avanzando, a ver este interesante también video para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Este es Pager, un macaco que está jugando Pong solo con su cerebro. As you can see, Pager is amazingly good at mind pong. He's focused and he's playing entirely of his own volition. Una maravilla científica de la mano de Neuralink, compañía del controvertido Elon Musk. El hombre que se autoimpuso conquistar la industria automotriz, el espacio, las redes sociales y ahora también el cerebro humano. Creemos que probablemente en unos 6 meses deberíamos poder tener nuestro primer Neuralink en un ser humano. Musk afirmó que su último juguete está a la espera de la aprobación del gobierno para ser probado en humanos. Podría tener un dispositivo Neuralink implantado ahora mismo y ni siquiera lo sabrías, hipotéticamente. El chip del tamaño de una moneda promete tener conexión Bluetooth y, según Musk, ofrece mejorar enfermedades neurológicas, discapacidades e incluso restaurar la visión. Así que, por milagroso que parezca, estamos seguros de que es posible restaurar la funcionalidad de todo el cuerpo de alguien que tiene una médula espinal cortada. Pero esta nueva aventura empresarial no ha estado exenta de polémica. Este chip, probado en cerdos y macacos desde 2017, fue acusada por el Comité de Médicos para la Medicina Responsable de someter a los animales a sufrimiento extremo. Los monos sufrían parálisis, convulsiones y una salud psicológica tan mala que se arrancaban el pelo. Y es que cada vez más la imagen de visionario, incluso mesiánico, de uno de los hombres más ricos del mundo se va desvaneciendo. Cuando hizo esas cosas en SpaceX, en Tesla, fue más cuidadoso, escuchó a más personas y se dio cuenta de que necesitaba algo de estabilidad para construir algo que durara y fuera eficaz, y ahora ha abandonado ese enfoque. Desde que asumió su puesto en Twitter, los discursos de odio aumentaron en la plataforma y también las pérdidas. El considerado rey Midas de la tecnología deberá surfear las críticas de la comunidad científica y de animalistas sobre su nueva aventura empresarial para que el resto del mundo siga creyendo que todo lo que toca Elon se transforma en oro. Interesante video con respecto a lo que es el famoso chip inventado por este tremendo, podríamos decir, hombre multimillonario, Elon Musk. Ahora, la verdad de las cosas es que todas estas cosas a nosotros nos acercan a lo que es la palabra del Señor. Este hombre, por supuesto, está tratando de, ya están las pruebas, ustedes ven, del año 2017, de poder insertar, porque en el fondo sería una operación, ustedes vieron ahí el video, por eso les decía, analicen ustedes, insertar nada menos que un chip en el cerebro humano. Quiero contarles que en los próximos programas de Tiempos Finales, a ustedes les va a hacer mucho sentido este tremendo, podríamos decir, invento de este multimillonario. Porque hay un programa que estaremos teniendo que nos va a ir acercando a entender por qué hoy en día estos hombres están trabajando con respecto a lo que es la tecnología y de una manera avanzada. Recordemos nosotros que en una próxima década que no está muy lejana, que es el año 2030, ya se está preparando nada menos que el 6G, que sería la sexta generación en tecnología. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el programa de hoy? Tiene mucho que ver con lo que ustedes acaban de ver. ¿Saben ustedes que el 6G vendría siendo nada menos que la tecnología de los sentidos?
Nosotros hoy en día estamos en la tecnología de las cosas, el Internet de las cosas. Entonces, en el fondo, algo tiene que ver. Recordemos nosotros que con respecto a lo que es nada menos que la marca de la bestia, el número 666 que el Señor le reveló a Juan, estamos hablando nada menos que en el 96 más o menos después de Cristo. O sea, estamos hablando de muchísimas épocas pasadas. Allí le mostró lo que venía para la humanidad. Hoy en día no sabemos, porque no lo estamos afirmando en este programa. No sabemos si va a ser un microchip, como el del Dr. Sanders. No sabemos si va a ser un chip incorporado en el cerebro, como el de este nuevo inventor Elon Musk. No lo sabemos. No sabemos si va a ser un tatuaje cuántico, un certificado digital. No tenemos idea, porque la palabra del Señor no lo permite. Pero sí sabemos que habrá una marca y un número que será nada menos que insertado, nada menos que en el hombre, y la palabra no se equivoca porque lo dice en la mano derecha o en la frente. ¿Será que esto tiene una conexión con lo que viene y que nosotros como iglesia del Señor no lo vamos a ver porque no lo vamos a vivir? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Son interesantes temas y una gran interrogante. Aparecía una pregunta al comienzo, ¿no es cierto?, del programa, donde ustedes pudieron verla, leerla. ¿Cómo afecta esto a los cristianos hoy en día? Importante, sobre todo ahora que estamos tan cerca, porque nunca habíamos estado tan cerca de estos acontecimientos proféticos. Este ha sido el programa que hemos tenido como el primer capítulo de esta quinta temporada del programa Tiempos Finales. Si ustedes quieren compartir con nosotros alguna pregunta o quieren compartir alguna noticia con nosotros, también lo pueden hacer en nuestros contactos que le hemos dado al comienzo de este programa. Dejarles también invitados para el próximo programa, en donde estaremos acercándonos a esta realidad. Nada menos estaremos hablando acerca de la quinta generación del 5G, que es sumamente interesante también con respecto a lo que es la tecnología. Así que les dejo cordialmente invitados, recordándoles nuevamente el contacto del programa. Pueden también ser parte del Facebook Tiempos Finales. Y por supuesto, también hay muchos hermanos de diferentes partes del mundo que escriben en el programa, que participan, que ven estos programas, y hermanos también de acá de Santiago de Chile. Que el Señor les bendiga grandemente y nos estamos reencontrando en el próximo programa de Tiempos Finales.